Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el tema del cálculo de áreas por integración con el programa GeoGebra. Iniciamos la vista clásica de GeoGebra y vamos a ingresar esta función que ya tenemos aquí contada y la dibujamos. Para hallar el área comprendida entre esta función y el eje de abscisa, que es el eje horizontal, el eje de las X, empleamos el siguiente comando. Sería integral y entre paréntesis ponemos la función f y el punto donde queremos empezar, 0, y el punto donde queremos acabar, 6. Esto es importante que tengáis, vamos a verlo, aquí tenemos que el área da 36. Esto sirve para calcular el área entre una función, el eje de abscisa y entre dos valores, en este caso 0 y 6. Vamos a ver ahora cuál es el significado de esa integral. ¿Cómo nos podemos aproximar a ese área? Para ello lo que vamos a hacer son particiones en el intervalo 0, 6. Y para eso me voy aquí y voy a crear un deslizador al que voy a llamar n. Vamos a llamarlo n, va a ser un número y el intervalo de 1 de una partición, por ejemplo, a 200 particiones. Y el incremento de una unidad en una unidad. Ya tengo mi deslizador creado y ahora lo que voy a hacer es definir un intervalo de x inferior a x superior. Si solo tengo una partición, ese intervalo va a ser 0, 6. Si tengo más particiones, pues iré dividiendo ese intervalo de tal manera de que la amplitud será igual a x superior a 6 menos 0 dividido entre el número, entre n, que sería el número de particiones que quiero hacer a ese intervalo. Voy a definir las sumas inferiores como las áreas de todos los rectángulos que van a tener como base el x superior menos el x inferior de la partición y como altura la imagen de el x inferior. Esto lo voy a poner aquí con la siguiente, voy a poner suma inferior y aquí tengo la sintaxis que es, tengo que poner la función, luego tengo que poner el punto origen, el último punto, el punto final y el número de particiones. Yo lo voy a poner como n. Bueno, y aquí tengo una primera sorpresa, me da 0. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque n es igual a 1 y yo estoy haciendo solo un rectángulo que tiene como base x superior 6 menos x inferior 0, 6 menos 0 es 6, pero la imagen es la altura, o la altura, perdón, del rectángulo sería la imagen de f de 0, que sería f de 0, 6 por 0, 0, menos 0 al cuadrado, 0. Es decir, 6 menos 0 por 0, que es 0. Obviamente, si hago más rectángulos, ya esto no nos va a ocurrir. Exactamente 6 rectángulos, n igual a 6, 6 particiones de este intervalo, pues 6 menos 0 es 6, dividido entre 6 particiones que estoy haciendo. Cada partición tiene de una unidad, ¿verdad? De anchura, como si dijéramos. Es decir, la base de cada uno de estos rectángulos es una unidad. 6 menos 5 es 1, 5 menos 4 es 1, 4 menos 3 es 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto, x superior menos x inferior, siempre va a ser 1. Y el f de x inferior, pues será aquí el f de 0, que es 0, aquí el f de 1, que sería sustituir aquí la x por 1, que es 6 por 1 menos 1 al cuadrado, que es 5. Aquí sería el f de 2, que es 8, el f de 3, que también es 8, el f de 4 vuelve a ser 5 y el f de 6 vuelve a ser 0. Por lo tanto, tengo dos rectángulos, este y este, que tienen de área base 1 y altura 5, luego 5 más 5 son 10, y estos dos rectángulos que también tienen de base 1 y de altura 8. 8 más 8, 16, más 10, 26. Es lo que me daría el área. No es una buena aproximación a 36. Pero obviamente, si yo voy haciendo más rectángulos, cuantos más rectángulos vaya haciendo, la suma va a ser cada vez más próxima a 36.
siempre inferior a 36 porque es una aproximación por defecto. ¿Vale? Si yo hago 200 rectángulos, pues veo que es 35,73, muy próximo a 36. Para definir una aproximación por exceso, que son las sumas superiores, que son las sumas de todos los rectángulos que yo haga de base x superior menos x inferior, como antes, pero ahora en vez de ser la altura la imagen de la x inferior, con las sumas inferiores, va a ser la imagen de del x superior del intervalo. Obviamente esto lo voy a poner aquí así, suma superior, y ya tengo aquí la sintaxis, que sería poner la función, coma, los dos puntos de corte con el eje X y el número de particiones o el número de rectángulos que yo quiero hacer. Si solo hago uno me da 54. Obviamente, 6 menos 0 es 6, que es la base, y la altura es ahora el f de el x mayor, que es 6. F de 6, que sería 9, si lo leemos aquí. Me da, obviamente, 54. Obviamente, nosotros vamos a tener siempre que el área va a estar entre estos dos valores, entre la aproximación por defecto, que es el área dada por las sumas inferiores, y la aproximación por exceso, que es el área dada por las sumas superiores. Obviamente, si cogemos otro n, como antes, n igual a 6, pues tendríamos 6 rectángulos, pero ahora superiores. Es decir, la altura es la imagen, pero de la x superior. Aquí f de 1, aquí f de 2, etc. Luego tendría estos dos rectángulos que tendrían de base 1 como antes y altura 5, 5 más 5, 10. Estos dos que tienen de base 1 y altura 8, sería 8 más 8, 16. Y estos dos también de base 1 por altura 9. 2 sería 1 por 9 es 9, por 2 18. Es decir, 18 más 16 más 10, que me daría 44. Obviamente, si yo voy sumando más rectángulos, voy haciendo más rectángulos, pues fíjense que las sumas superiores y las inferiores van dejando el 36 entre los dos, que es el área real. ¿Vale? Bien, si nosotros nos vamos a 200 rectángulos, fíjense que las sumas inferiores, vamos a poner solo las inferiores, 35,73 y las superiores 36,27. Es una muy buena aproximación. ¿Qué pasaría entonces si yo hiciera infinitos rectángulos? Se podrían hacer, hombre, materialmente no, pero nosotros tenemos una forma de tender al infinito, que es hacer un límite. El límite cuando n tiende a infinito de esto y de esto. Nosotros hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, de las sumas inferiores, límite cuando n tiende a infinito, obviamente va a darme igual que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores. Y si algo que está entre dos cosas que son iguales, pues también es igual. Por lo tanto, el área será igual a este límite y es igual a este. Y esto se podría poner como una suma, el límite de una suma, que es la integral. Esa S alargada que lo que indica es una suma, el límite de una suma entre A y B, valor inicial A, que en este caso es 0, y valor final B, que en este caso es 6, de los incrementos de X, que van siendo cada vez más chiquititos, por f de x, que son las alturas. Esto es la base y esto es la altura. Esto es lo que yo voy a representar como la integral entre a y b, límite inferior y límite superior, de, es una suma de áreas que tienen por base un incremento de x muy chiquitito. Los incrementos muy pequeñitos se llaman diferenciales, diferencial de x, y de alturas, pues el valor de la función f de x. En nuestro caso, sería la integral entre 0 y 6 de 6x menos x cuadrado diferencial de x, que es lo que me daría 36. Vamos ahora a intentar introducir
otra nueva función para calcular el área del recinto limitado entre dos funciones. Por ejemplo, g. G, y le voy a poner que es igual a x cuadrado, x elevado al cuadrado, menos 2x, menos 2x. Y obtengo, vamos a quitar esto para que se vea mejor, este recinto. Lo primero que tendría que hacer, me aparecen las dos, vamos a cambiarle el color a esta, le doy a configuración, color, vamos a ponerlo rojo. Y este sería el recinto, esto que está aquí entre las dos funciones. Lo primero, hallar los puntos de corte. Para eso me voy al menú punto y veo aquí intersección. Y tengo que señalar cuáles son las dos curvas que se intersectan, que es esta función y esta. Y me da dos puntos de corte, A y B. El A es el 0, 0, es decir, x igual a 0 es un punto de corte, y el B, x igual a 4, es el otro punto de corte. ¿Hallarían analíticamente los puntos de corte? Pues igualando ambas ecuaciones. Paso todo a un miembro y saco factor común porque es una ecuación incompleta. Me quedaría 2x igual a 0, x igual a 0, y x menos 4 igual a 0, que es x igual a 4. 0 y 4, que son los dos puntos de corte. Ahora tengo que ir a hacer la integral entre, y aquí me da la sintaxis, entre paréntesis función, coma extremo inferior, coma extremo superior, que son los puntos de corte. Pues vamos a ponerlo. F, G, 0, 4, que son los puntos de corte. Y me daría el área, que me da 21,33 unidades de superficie, unidades cuadradas. ¿Cómo habría hecho yo esto analíticamente? Fácil, sería la integral entre 0 y 4, estoy sumando entre el primero y el último punto de corte, de la función que está por encima, la que hace de tejado de este recinto, que es la azul, que era 6x menos x cuadrado, menos la función que está por debajo, que es la que hace de suelo, que sería x cuadrado menos 2x. Lo que haría sería quitar este paréntesis, el menos afecta a todo, luego cambia el signo no solo del x cuadrado, sino del 2x, que pasa a ser positivo y este negativo. Opero 8x menos 2x cuadrado y integro. Sería 8, y aquí la integral de x, que es sumar 1, x elevado a 1 más 1, 2, partido por ese número, 2, menos 2, el número, por esta x, sumando 1, 2 más 1, 3, partido por ese número, por 3, entre 0 y 4. Simplifico, 8 entre 2 es 4, 4x cuadrado, menos 2 tercios de x al cubo. Y ahora aplico la regla de Barrow, que es sustituir en la x primero el límite superior, 4, 4 por 4 al cuadrado, menos 2 tercios por 4 al cubo, y le resto lo mismo, pero evaluando, sustituyendo en la x el 0, el límite inferior. 4 por 0 al cuadrado menos 2 tercios por 0 al cubo es 0. Si opero, eso me da 21,33, que es lo mismo que me daba cuando lo hice por GeoGebra. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.